The future. Uncertain. Unpredictable. Unsettling. At Protiviti, we see it differently. We believe you can face your future with confidence. Sure, technology advances. Business models evolve. Regulations shift. Economic conditions change. And we are more globally connected than ever. These can all be opportunities for you with the right perspective and expertise. Because while the future changes everything around you, it can also be defined by you. Protiviti is a global internal audit, risk, business, and technology consulting firm that helps you confidently navigate in a fast-changing world. Starting by listening to you, we look deeper to help you discover opportunities and risks others miss. Crafting solutions delivered by tailored teams, we work side by side with you in unmatched collaboration. That's why 70% of the Fortune 100 have turned to us, because they don't want stock answers that worked yesterday. A deeper partnership, a new perspective. So when you're ready to see confidently how all those changes on the horizon can look a lot like opportunity, we're here to partner with you. Face the future with confidence. Protiviti. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta charla titulada La economía chilena en un sendero angosto. Los invito a silenciar sus teléfonos celulares y micrófonos. Esperando que todos se encuentren bien de salud, junto a su familia, sus seres queridos y amigos, nos acompaña Soraya Boada, que es la managing director de Protiviti, quien junto a Marcos Villacorta formaron hace 5 años Protiviti Chile. También nos acompaña José Bejar, líder regional de Protiviti, y a ellos les mando un gran saludo. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Salinas, director asociado de Protiviti Chile, y tendré el agrado de ser el moderador de esta charla. Como Protiviti venimos trabajando desde el inicio de la pandemia en estar constantemente comunicados con nuestros clientes y colaboradores respecto de mantenerlos actualizados de lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista económico y de los negocios en este complejo escenario. Y en este sentido hemos invitado a Rodrigo para que nos dé su mirada de lo que viene. Antes de la exposición tenemos habilitado un chat de preguntas y respuestas y las pueden ir haciendo en la medida que se vaya realizando esta charla. Doy la bienvenida a Rodrigo Valdés, quien realizará la presentación. Rodrigo, muchos de ustedes los conocen, pero de todas maneras, como tenemos invitados regionales, voy a dar un pequeño brief de él. Fue presidente del Banco del Estado, ex ministro de Hacienda del año 2015 hasta el año 2017 y actualmente es parte de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. En noviembre del 2015 fue nombrado como el economista más influyente del año por sus pares. Así que Rodrigo, bienvenido, buenos días y suerte. Bueno, muchas gracias Miguel Ángel, muy buenos días. Mientras acomodo mi presentación acá, quiero básicamente decirles que lo que quiero hacer hoy día es hacer una revisión de lo que está pasando en la economía. La verdad es que estamos viviendo un momento muy único en que las proyecciones son bastante más difíciles que las habituales. Sin embargo, es posible entender lo que ha ido pasando, en parte porque ha habido mucho avance en la economía como estudio en los últimos, diría, 6 meses, ¿no? La cantidad de papers, de estudios que están saliendo con la palabra COVID es muy impresionante. Entonces, como decía Miguel Ángel, el título de esto de un sendero angosto, porque la verdad es que Chile, creo yo, está pasando por un sendero angosto. Esa foto que está ahí refleja, creo, bien lo que nos está pasando, ¿no? Es un lugar muy bonito el que se ve ahí, pero lleno de riesgos también.
Y lo que está haciendo Chile, no solo por el COVID, sino que también por nuestro propio proceso político, es tratar de ir a un lugar mejor, pero también hay riesgos en la pasada y quiero referirme a esos riesgos. Entonces, la agenda es básicamente hablar de la pandemia y la economía mundial, después quiero hablar de Chile en particular, qué ha estado pasando, qué se puede esperar, y quiero después abrir un zoom en dos temas específicos. Uno es la tensión fiscal que vamos a estar viviendo, que tiene un montón de consecuencias para impuestos, para las tasas de interés eventualmente en el mediano plazo y algunos otros. Y el último punto va a ser el proceso constituyente. Ahí les quiero mostrar algunos datos de otros procesos constituyentes y discutir algunos de los riesgos que veo en ese proceso. Con esa agenda déjenme partir. Entonces, en el mundo, ¿qué está pasando? Bueno, algo que probablemente ustedes saben, estamos viviendo hoy día la caída de PIB más grande que hay en mucho, mucho tiempo. Este es el crecimiento per cápita durante distintas recesiones. Y la verdad es que hay recesiones más profundas, pero que duraron más años, la del 30, la del 45. Pero la que estamos viviendo hoy día es por lejos la más grande desde la posguerra, y también, si se fijan, hay que ir al año 14 para encontrar una parecida. Y lo otro de esta recesión es que es muy, además de ser muy intensa, es muy coordinada a través de países. Sucede al mismo tiempo. En el gráfico de la derecha ustedes ven cuántos países están en recesión, cuántas economías están en recesión, y hoy día prácticamente todas las economías están en recesión, y esto es el valor más grande que existe desde que hay datos aproximados, ¿no es cierto? Ese es el contexto internacional. Quizás una noticia dentro de las malas noticias que no es tan mala es que las actividades con cercanía están muy mal, pero las sin cercanía física han sufrido, pero no están en una recesión tan profunda. Lo que ven en este gráfico es el crecimiento del valor mundial del comercio, de las exportaciones y de las importaciones, y el crecimiento de las exportaciones chilenas. Y se fijan, evidentemente estamos en una recesión acá, cayendo fuerte, pero estamos cayendo básicamente lo mismo que caímos en el 2015-2016 en este ámbito. Hubo una miniciclo ahí mundial que nos pegó bien fuerte a nosotros, me tocó vivir intensamente ese periodo. Pero si se fijan, estamos bastante mejor que la caída del 2009. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se pone esto junto? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, porque hay otros sectores, los de cercanía física, que están sufriendo muchísimo. Uno ve esto mismo en el precio del cobre. El precio del cobre, si se recuerda los últimos meses, ha fluctuado entre básicamente $2,5 y $3. Hoy día está algo sobre $3, pero está mucho mejor, evidentemente, que lo que cayó en el 2009. Entonces, esto muestra que hay una parte de la economía, al menos, que ha seguido funcionando. Pero hay otras partes que no están funcionando, como vamos a revisar. ¿Qué está pasando en el mundo? La verdad es que las proyecciones durante el año, estos son lo que pasó en el 2009, lo que pasó, lo que se esperaba pasar a este año, en abril de este año, y el último set de proyecciones completos que hay de mediados de este año es esto, y lo que se esperaba era una caída fuerte y una recuperación fuerte. Si se fijan que de abril a junio las cosas empeoraron bastante. En cualquier caso, es mucho peor que el 2009. De junio a esta parte, esto no ha cambiado mucho. La verdad es que las noticias han sido relativamente buenas, en el sentido de que la expectativa de que esto fuera profundo, pero rápido, se ha ido cumpliendo. De hecho, si uno ve los datos más recientes, estos son con datos de agosto, el sector manufacturero chino, que tuvo una caída un poco más profunda, si se fijan, en esta recesión que la del 2009, se ha ido recuperando bastante rápido. Y lo mismo sucede con el sector servicios. Este gráfico del sector servicios creo que es bien interesante porque muestra lo distinto de esta recesión versus otras recesiones. Si se fijan, el 2009 el sector servicios apenas sufrió en China y hoy día tuvo una caída brutal. De nuevo volvemos a esto de la cercanía física. Hoy día, con los últimos datos ya duros, porque estos son básicamente encuestas, pero los datos duros muestran que la manufactura ya se recuperó básicamente en China al nivel previo, y las ventas, no completamente las ventas de retail, pero prácticamente. ¿Qué pasa en Estados Unidos y en China?
básicamente lo mismo. Estos ciclos van un poco más atrasados que los de China, porque pegó 3 meses después, básicamente, el COVID acá. Y si se ve, tuvimos una caída profunda. Lo mismo sucedió esto es en Europa, esto es en Estados Unidos, en el lado derecho, pero sí tenemos recuperaciones en el sentido de que la economía topó fondo hace un buen rato, ha venido recuperándose. Acá en estos dos países todavía no llegamos a los niveles completamente iguales que a los previos, pero sí estamos en recuperación. Si uno quiere poner números gruesos, Estados Unidos está a mitad de recuperación, Europa está a 3/4 de lo perdido. Entonces las cosas se han ido moviendo en los últimos meses hacia esta recuperación. Esto no significa, sin embargo, que esta recesión sea brutalmente fuerte. ¿Qué le ha pasado a Chile en este contexto? Bueno, Chile tiene varias particularidades. Tenemos esta dependencia de afuera que no ha sido tan mala, pero sí hay varios otros problemas. Déjenme primero, antes de ir a datos, darles una foto más teórica de qué poder esperar en un ciclo con el COVID. Un ciclo de COVID es fundamentalmente distinto a un ciclo cualquiera. Un ciclo cualquiera es porque hay un problema financiero, porque hay un problema de confianza, la gente deja de gastar. En un ciclo de COVID, único en muchas décadas, sucede algo que hay un periodo de cuarentenas en que la gente no puede trabajar simplemente. Y ahí el PIB va a caer, haga lo que uno haga. Es un problema ya de disponibilidad de recursos. Hay otro espacio, sin embargo, en que cuando ya empieza a normalizar la economía, en que las cosas pueden ser muy distintas dependiendo de distintas acciones de política y cómo reacciona la economía. Por supuesto, la caída es peor si la cuarentena dura más, ¿no es cierto? Y eso un poco nos pasó a nosotros. Pero en el periodo de normalización, aquí se juegan muchas cosas. Se juega cuántas empresas sobrevivieron, en eso estamos relativamente bien en Chile. El crédito comercial ha aumentado gracias a las garantías COVID. Se juega cuándo va a haber vacuna, porque esta parte no la vamos a recuperar, no vamos a volver a la tendencia sin vacuna, y por lo tanto dependemos un poco de eso. Se juega también en que si los trabajadores mantienen relaciones con las empresas, la suspensión de empleo ayuda mucho. Se juega en la política macro, mientras haya más política macro expansiva, probablemente el ciclo es un poquito más rápido. Todas esas cosas están pasando hoy día. Y lo que uno ve es que al menos podemos decir que Chile está bien desplegado. Diría yo, como en resumen, lo hicimos relativamente mal para la economía acá, en el periodo, porque duramos mucho en este tema y seguimos durando con cuarentena, y tenemos sí desplegado buenas políticas para una recuperación. Sin embargo, estamos viviendo este periodo y veamos dónde estamos. Antes de ir a eso, déjenme darles un dato que a mí por lo menos me ha impresionado mucho. Partimos este ciclo pensando que había como un dilema, un trade-off entre crecer, entre cuidar la economía y cuidar la vida o atacar el bicho. Y eso se suponía que llevaba a que uno tenía que escoger y ser más sangre fría y decir, ya, voy a cuidar la economía, y mala suerte que hay un poco más de gente enferma. Eso llevaría a observar una relación positiva entre crecimiento y muertos. Y lo que observamos en el mundo en el segundo trimestre de este año fue que hubo una relación negativa. Aquellos países que consiguieron menos muertos también crecieron más. ¿Y por qué se dio eso? Básicamente se da porque no es solo el problema de lockdowns, de que haya prohibición de circular, sino que la gente simplemente voluntariamente no circula si es que hay mucho problema. Y por lo tanto, parte de la recuperación de las economías pasa por controlar el COVID. No existe este trade-off que pensábamos que existía a comienzos de año. Y por lo tanto, eso me lleva a una conclusión bien simple, y es de las quizás más importantes de llevarse hoy día, que para poder crecer en los próximos meses, como esperamos, necesitamos mantener a raya el COVID. Bueno, ¿qué ha pasado en Chile? Bueno, las cuarentenas han tenido efecto. Los que les estoy mostrando acá son datos que estamos trabajando en un trabajo con coautores y que se basan en el IVA pagado por comuna en Chile. ¿Okay? Nosotros podemos observar, gracias a impuestos internos, cuánto IVA se paga en cada comuna cada mes. Y si se fijan,
Acá hay un ciclo, que es el ciclo del 2009, después iba apagado y hoy día ha caído brutalmente. Hay dos líneas acá, porque una son, las rojas son las comunas sin cuarentena y estas son con más cuarentena. Y si se fijan, las caídas son más o menos 15% y 30%. O sea, la cuarentena pega y pega duro. Lo mismo uno puede observar si uno pone, ordena las comunas entre que tienen más o menos cuarentenas. Cada uno de estos puntitos son como 15, 18 comunas, y se observa, mientras más cuarentena, más ha sido la caída. Y por lo tanto, hay ese efecto que nos lleva a la siguiente conclusión. En la medida que hagamos desconfinamiento, naturalmente la economía va a mejorar. Y eso es una buena noticia. Pero no es todo. ¿Por qué no es todo? Porque sucede también en paralelo lo siguiente, que es el distanciamiento social voluntario. Y esto se da particularmente en gente de mayor poder adquisitivo. Esos son datos de Estados Unidos, ¿okay? Y lo que ellos observan es lo siguiente. Y pongan atención al gráfico del lado izquierdo por un momento. Abajo, acá, está el consumo, la línea punteada azul, el consumo del cuarto más pobre de Estados Unidos el año pasado. Y la línea azul continua es cómo cayó el consumo este año y cómo se recuperó. Se recuperó gracias a que le dieron cheques, gracias a que le dieron subsidios de cesantía, etc. Y por lo tanto acá hay poca acción, se recupera bastante el consumo. Pero fíjense lo que pasa en el cuarto más rico de Estados Unidos. Cae fuertemente el consumo, incluso antes de las cuarentenas, y no se recupera. Y no se recupera porque hay mucha gente acá que simplemente no quiere consumir, porque no va al restaurante, porque no va a cortarse el pelo, y eso tiene un impacto bien grande en el resto de la economía. Con eso tenemos que vivir todavía. Esa es una parte que, aunque normalicemos las cuarentenas, esta parte que también sucede en Chile nos va a estar con nosotros hasta que no haya vacuna. Bueno, ¿qué ha pasado con los datos duros ahora de Chile? Ha pasado lo siguiente. El Banco Central ha hecho una política monetaria súper expansiva. Esto es re importante para acelerar la recuperación. La tasa de interés en 0,5% es un mínimo técnico que hay en Chile. Si quieren podemos discutir por qué es un mínimo, pero va a mantenerse, no creo que la baje más el Banco Central. La tasa de verdad está en 0,25. Así se transan los PDBC hoy día, los bonos de corto plazo. Y lo que es muy interesante es que esto se va a quedar así por un buen rato, mucho tiempo. Obviamente el Banco Central está desplegado, pero no solo por eso, sino que además el Banco Central ha hecho calladito lo que se llama QE, o relajo cuantitativo. El balance del Banco Central ha crecido, pero de manera sustancial. Por mucho tiempo el Banco Central estaba con un balance tranquilito, que tenía reservas internacionales en los activos y tenía ciertas deudas para poder financiar esas reservas internacionales. ¿Qué hizo desde octubre para ahora, básicamente? Lo que ha hecho es dar un montón de crédito doméstico. Ha dado 33 billones de dólares en crédito. ¿Qué es ese crédito? Básicamente comprarle papeles de todo tipo a los bancos. No de todo tipo, en realidad, bonos bancarios, y también entregarles crédito de distintas maneras. Créditos que básicamente son maneras de apoyar el mismo crédito de los bancos. ¿Cómo ha financiado esa parte el Banco Central? Bueno, básicamente lo financió primero disminuyendo casi cero los bonos del Banco Central. Ya no quedan bonos del Banco Central. Por eso hubo que darle este permiso especial para comprar otro tipo de bonos eventualmente. Y lo otro que ha pasado fuertemente es que el Banco Central ha emitido deuda de corto plazo, PDBCs. ¿Okay? Hay otra parte que son simplemente depósitos de los bancos. Esta misma plata vuelve al Banco Central. No es tan fácil pasársela a los bancos y que la presten. Entonces, raya para la suma, del lado macro tenemos un impulso monetario muy, muy importante. Y esto es central para las empresas. Imagínense este mismo ciclo con tasas de interés 300, 400 puntos base más arriba. Otro sería el tema. Y del lado fiscal tenemos un efecto importante porque básicamente Chile ha anunciado, se está desplegando, un paquete fiscal que es parecido a los países desarrollados. Brasil es otro que está haciendo mucho en la región, está teniendo un déficit fiscal enorme, pero del lado que nos interesa más a nosotros, esto está desplegándose. Se desplegó un poco tarde, podemos, si quieren, después en las preguntas, ver por qué pasó eso y qué implicancias tuvo. Pero es muy distinto el paquete fiscal
del segundo trimestre versus el del tercer trimestre. Y también es bien interesante ver que Colombia y México prácticamente no han hecho nada. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque tienen una restricción fiscal muy importante. Y eso lo conecto con el tema de la deuda. Mucha deuda amarra las manos. Datos duros, la actividad económica se desplomó. Bueno, se desplomó primero en octubre, ¿no? Pero se recuperó en enero y febrero. Venía creciendo tipo 3% desde comienzos del 17, desde marzo del 17. Se desplomó acá. Este es el nivel de actividad económica, ni siquiera el crecimiento. Se recuperó y se volvió a caer muy fuerte. La buena noticia es que llevamos 2 meses en que teníamos, primero, cuarentenas más fuertes que las del mes pasado. Piensen que junio fue peor que mayo y julio fue peor que junio. E incluso así la economía se recuperó algo. Y eso fue muy notición, digamos, del punto de vista hacia dónde iba la economía. ¿Qué esperar hacia adelante? Bueno, les puedo hacer un dibujo de lo que yo pienso puede ir pasando, pero si uno ve qué cosas están desplegadas hoy día, es que vamos a tener primero el efecto del desconfinamiento. El desconfinamiento, como decíamos antes, ayuda mucho a la actividad. Y tenemos el efecto del 10% de la AFP, que es mucha plata y a la vena de la demanda. Y por lo tanto vamos a tener una recuperación importante en este segundo semestre. Creo que esa va a ser un poco veranito San Juan, porque cuando se acabe la plata del 10% de la AFP, volveremos a tener cierta normalización y tenemos este problema. Un problema de que sin vacuna vamos a tener todavía muchos sectores con distanciamiento social trabajando bajo patch. Mi mejor estimación hoy día es que la economía cae 5% este año y crece algo así como 4,5% el próximo año. Eso igual nos deja súper lejos de donde íbamos a estar sin COVID a fines del próximo año. Y esto tiene un montón de consecuencias, por lo tanto, para el valor de muchos activos. ¿Okay? Lamentablemente, este cambio de valor de activos no se distribuye igual para todos. Hay sectores que sufren mucho, hay sectores que incluso pueden ganar en esta coyuntura. Eso es lo que ha estado pasando. Quizás una de las herencias más complejas que vamos a tener es el mercado laboral. Y los sectores que dependen mucho del mercado laboral van a estar más complicados definitivamente. Para poner esto en perspectiva, déjenme mostrarles lo siguiente. Esta fue la pérdida de empleos en la recesión del 98, la crisis asiática, y la recesión del 2009, la crisis internacional, del orden de 100, 150.000 empleos. Esa gente fue a buscar pega inmediatamente. Y otra gente salió a buscar pega también, y por lo tanto los desempleados aumentaron incluso más que la pérdida de empleo. Y con eso la tasa de desempleo saltó, ¿no es cierto?, en esas 2 recesiones. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ha pasado primero que tenemos empleos suspendidos, que no buscan pega, pero también tenemos pérdida de empleo. ¿Cómo se ven las barritas de esta recesión? Se ven así, brutales. Son muchísimo más grandes hoy día que en el pasado. Se han perdido, de acuerdo al INE, 1.800.000 empleos. Hay gente buscando pega, pero no es mucha, y los empleos suspendidos son muchísimos, ¿no? 600.000 empleos. Quizás la buena noticia es que esto ya está bajando rápido por el desconfinamiento. El propio desconfinamiento permite volver a trabajar. Buena parte de esta gente son autoempleos, que vuelve a trabajar naturalmente. Pero una parte, cerca de 1 millón, son personas que eran empleadas. Y eso sí que es más complicado que ellos vuelvan a tener un empleo rápido. Y por lo tanto, aquí la conclusión es que vamos a tener un problema de falta de puestos de trabajo por un buen rato. ¿Podrían estar exageradas estas cifras? Probablemente sí, un poco. Si uno ve los datos de las AFP, por ejemplo, no se perdieron 1 millón de empleos, se perdieron 400.000. ¿Okay? Ahora, 400.000 igual es una enormidad. Por lo tanto, sigue siendo el caso de que tenemos por delante una herencia fundamental en esto. Por suerte, la inflación está súper baja. La inflación ha estado fluctuando bajo el rango, bajo el 3% ya por un buen rato. La inflación subyacente está en 2%. Si uno descompone la inflación en 2, y lo voy a descomponer en bienes, cosas y en servicios. La de bienes sigue muy de cerca el tipo de cambio, ¿okay? La depreciación cambiaria. Y dado lo que ha pasado con el tipo de cambio,
3, 4 meses más adelante, uno esperaría que esa inflación incluso se modere hacia adelante. Y la inflación de los servicios es bien pegote, se mueve poco, depende mucho de los salarios, y de ahí tampoco se ve ninguna presión. Esta inflación de servicios habitualmente es 4%, hoy día está en 2%. Y por lo tanto, creo que el terreno de la inflación, al menos en los próximos meses, está completamente despejado, y eso sin duda es buenas noticias para el banco. Para el Banco Central, para mantener este despliegue. Hay ciertos riesgos mediano plazo, por supuesto, pero creo que estamos bastante lejos de eso por ahora. Tipo de cambio, déjenme darles una pequeña cosa del tipo de cambio, que es la siguiente. Este es el tipo de cambio nominal, una serie del año 86 hasta ahora. Si yo les digo 770, les digo hoy día está más caro o más barato el tipo de cambio que en otros momentos de estrés. Bueno, imposible saber, ¿no es cierto? Es una serie que va para arriba. ¿Cómo la mido en el tiempo? ¿Cómo la comparo en el tiempo? Bueno, y para eso está el tipo de cambio real, ¿ok? Y el tipo de cambio real lo que hace básicamente, y lo que yo hago es indexarlo de una manera, es llevarlo a UF, llevarlo a las paridades de hoy día entre el dólar y el euro, porque muchas cosas se están moviendo. Y la línea azul oscura acá, lo que es simplemente una serie de tipo de cambio en pesos de hoy día, ¿ok? Y si se fijan, los cambios de paridades hacen muchas cosas. Por ejemplo, el año 2013, el tipo de cambio cuando estaba en 4.70, la verdad es que en pesos de hoy día y en paridades de hoy día estaba en 6.70. ¿Ok? Y así, el tipo de cambio, por supuesto, en un momento llegó en pesos de hoy día bajo 600 pesos antes de la crisis. En realidad estaba en 400, pero son 600 pesos hoy día. Entonces lo que me gusta a mí mirar es esta línea azul, porque esa es de verdad comparable en el tiempo. Y eso nos permite decir hoy día, 6.70 es caro, es barato, ¿cómo se compara? Y si uno hace una lupa en eso, bueno, muestra que en la transición a la democracia estuvimos básicamente entre 850 y 900. Y la pregunta a ustedes hoy día es, ¿hoy día Chile se ve más complicado o menos complicado que cuando íbamos a transitar a la democracia? Mi impresión es que un poco menos, pero tampoco tan lejos. Se ve más enredado o menos enredado en los pics de problemas cíclicos, que fue, por ejemplo, el problema brasileño-argentino, después tuvimos la crisis del 2009, bueno, probablemente similar. Lo que me queda claro es que no vamos a volver a los números que teníamos pre-estallido social, ¿no es cierto? Entonces eso me lleva a pensar, bueno, el tipo de cambio podrá fluctuar, algo así como 750, 800, me parece un número correcto en esta historia que les estoy contando. Lamentablemente esto depende mucho también del dólar. Si el dólar americano sube o baja. Y ahí les puedo decir básicamente dos cosas. ¿Dónde está el tipo de cambio americano efectivo? Está acá, ¿no es cierto? Y está más o menos alto en su historia. Su promedio más o menos es 100, es un poquito menos de 100. Esto se viene al revés, cuando está para arriba aquí en Estados Unidos que vale más el dólar. Y por lo tanto, este gráfico lleva a pensar que el dólar en el mundo podría depreciarse en los próximos años. Esto no está probado, digamos, pero es una primera indicación. Y la segunda indicación tiene que ver con las elecciones. Y aquí va a depender un poco de qué piensen ustedes de quién gana. Lo que dibujé acá simplemente es qué le pasó al dólar americano después de las elecciones. T acá, el 0, es enero cuando parte el presidente nuevo. ¿Ok? Y si se fijan, hay bastante de todo, pero en general, cuando han ganado demócratas, estamos a la abajo. Con demócratas, en general, se observa que hay una depreciación del tipo de cambio y con republicanos una apreciación. Y por lo tanto, yo concluyo de ahí que es más probable, si es que gana Biden, que en general el dólar americano tienda a perder algo de valor. Raya para la suma, las consideraciones chilenas me llevan a ser muy negativo para el dólar, pero las consideraciones americanas me llevan para el peso digo, me llevan a ser no tan positivos para el dólar, y por lo tanto yo espero una tendencia a la depreciación, pero súper gradual. Yo creo que el caso para una muy fuerte depreciación, a no ser que se descuadre la convención constituyente, creo que no es tan fuerte. Respecto de la bolsa,
el cuento es bien distinto. Y esto es interesante ver que la bolsa en general es mejor con demócratas. ¿Ok? Si se fijan acá, hay 3 presidentes republicanos que la bolsa les fue re mal. Solo con Carter estuvo media plana, pero con Obama y con Clinton estuvo al alza. Bueno, escenario base, por lo tanto, macro, para mi gusto es, como les decía, un crecimiento de tipo menos 5, menos 5,5 este año, recuperación el próximo año, vamos a tener poca inflación, vamos a tener algo así como el tipo de cambio de hoy día con cierta depreciación en este escenario y una política monetaria súper plana hacia adelante. Vamos al tercer tema, que es la tensión fiscal. Este no es un tema que yo creo que nos vaya a casar, nos vaya a dejar preocupados en el corto plazo. Hay mucha liquidez en el mundo, las tasas de interés son muy bajas, pero sin embargo quiero llamar la atención a que estamos viviendo un tema complejo. ¿De dónde viene ese tema complejo? Viene de 2 partes. Demandas de gasto, que son muy obvias, pero además que los ingresos están creciendo muy poco, porque básicamente la economía crece poco. Y más allá del ciclo, si ustedes se fijan, la economía ha ido perdiendo potencial. El Ministerio de Hacienda tiene una comisión de expertos que reúne para ver dónde está el PIB potencial. El PIB potencial, piensen lo que es como la velocidad de crucero del auto. El auto puede ir un poco más rápido o un poco más lento, pero tiene una velocidad de crucero. Bueno, esa velocidad de crucero, lamentablemente, se ha ido desgastando. Hace un año se esperaba que fuese tipo 3%. Hoy día se espera que esté mucho más abajo. Y eso significa que el nivel de PIB hacia el 2024 es más de 10% distinto, más bajo de lo que esperábamos solo hace un año atrás. O sea, en un año, nuestra perspectiva de nivel de producción de cualquier empresa promedio es 10% más bajo al 2024. Y eso implica que para el fisco también es menos plata. Y eso significa que para el fisco el déficit fiscal se ha ido empeorando mucho. Este es el déficit fiscal histórico. La línea naranja continua es el déficit fiscal que preveía Felipe Larraín cuando hace un año llegó el presupuesto al Congreso. Básicamente se mantenía en 2% y se cerraba gradualmente. El déficit fiscal hoy día es este. Vamos a ver qué lleva el ministro ahora, pero las últimas proyecciones que al menos tengo yo es que vamos a llegar a un déficit fiscal de en torno al 9% este año y la recuperación va a ser bastante lenta de ese déficit. ¿Qué significa esto para la deuda? Bueno, que la deuda fiscal, en vez de estacionarse tipo 30, ya estamos yéndonos a cerca de 50, 45, 50. Y esos son números grandes. 50% es un número que tenía México y Colombia hace poco tiempo. ¿Ok? Y acuérdense de la reacción fiscal de ellos. ¿Qué sucede más adelante? Esto sigue la complicación, porque más adelante se necesita más esfuerzo para cerrar el déficit. ¿Ok? Si no se hace ese esfuerzo, nuestra deuda va a seguir creciendo y ahí ya nos transformamos en un país tipo Brasil, quizás. Y por lo tanto, queda mucho trabajo para esto. Ahora, esto es de cocción lenta, el problema fiscal. Tenemos poca deuda todavía y por lo tanto hay tiempo para reaccionar, pero va a ser de los temas más complejos hacia adelante. Y por último, un zoom al proceso constituyente. El proceso constituyente, como saben, muy probablemente gane el apruebo. Sería una sorpresa muy grande que no lo haga, y eso significa varias cosas. Una primera cosa es decir que los procesos constituyentes no son para nada gratuitos en términos de actividad económica. Aquí yo me di la lata de revisar los procesos constituyentes de los últimos 40 años. ¿Okay? Y hay de 3 tipos. Hay convenciones constituyentes, hay asambleas constituyentes y comisiones constituyentes. Las comisiones son como la comisión Artusach, un grupo de expertos que hacen una constitución para la gente. Las convenciones son el Congreso. Y la asamblea son elecciones, pero sin mucha regla. Nosotros tenemos una combinación de estas 2 cosas. ¿Okay? La convención va a ser una combinación de ambos, porque tiene muchas reglas también.
Pero vale la pena mirar, ¿qué pasó en estos casos? Bueno, la primera cuestión es que el listado de países no es para ponerse muy contento. Hay algunos buenos, ¿ok? Suiza hasta acá. Hay alguno que otro pero el promedio son países no muy, que uno no quiere parecerse tanto. ¿Qué pasó con la economía en esos años? Bueno, esta es la mediana de cada grupo. Básicamente, con asambleas constituyentes, el PIB quedó constante, subió apenas el PIB per cápita. O sea, muy poco crecimiento. Con las comisiones hubo más crecimiento, con estas intermedias hubo algo de poco crecimiento. A propósito, acá es el año donde se hace la Constitución. ¿Okay? Nosotros ya estamos parados por acá. ¿Okay? En realidad en T-1 ya. Y esto mira hasta 5 años después de la Constitución. Ahora, esto es la mediana. ¿Qué pasa con más casos? Bueno, aquí uno puede hacer muy fino o menos fino. Aquí cada barrita es el rango del 25 al 75% del caso y el puntito es la mediana. Y si se fijan, las asambleas acá tienen esta caída de crecimiento, y además esto está hecho relativo al mundo, y por lo tanto están creciendo 2 puntos menos que el mundo. Quizás lo más complejo acá es que hay casos muy malos, ¿okay? O sea, los riesgos son grandes, en el sentido que la distribución de estos casos va hacia la baja. En la inversión se ve exactamente lo mismo, una caída de la inversión en las asambleas, en las convenciones y en las comisiones se ve bastante menos. De hecho, en las convenciones se ve algo, un aumento. Y quizás lo que es bien notorio en todos los casos es que hay un crecimiento del tamaño del Estado. Incluso en las convenciones, incluso en las comisiones, si uno ve la mediana, la verdad es que el tamaño del Estado sube sus buenos puntos. Eso es lo que aprendemos de los procesos. ¿Qué se viene en Chile? Bueno, primero en Chile se viene un montón de elecciones. Ustedes saben, tenemos en octubre el plebiscito, en noviembre tenemos primarias para gobernadores y alcaldes, en abril tenemos las elecciones, vamos a tener una segunda vuelta para los alcaldes y los gobernadores, después tenemos las primarias para la presidencial, tenemos básicamente muchas elecciones. ¿Es bueno o malo esto? Yo creo que es bueno. Es bueno porque va a permitir tomar la temperatura de qué quiere la gente. Yo creo que las cosas más complejas hoy día es que hay demasiada gente hablando por la gente y no tenemos idea si los representan o no los representan. Y por lo tanto creo que va a ser bueno tener estas elecciones, pero sin duda nos van a sacar el ojo de la pelota de la economía. Vamos a estar dedicados a otras cosas. Es interesante también ver qué ha estado pasando con lo que la gente dice son los principales problemas del país. Aquí está una foto de septiembre, o sea, pre-estallido social, diciembre, post-estallido social, ya con las cosas un poquito más calmadas, post ya el acuerdo del camino constituyente, y el último dato, que es de ayer, ¿okay? Que es de Activa Research. Y se fijan, es bien interesante cómo la gente está volviendo a sus problemas previos. El desempleo es el problema más importante, eso es lo primero. Bajó a ser muy poco importante post-estallido. La salud subió mucho, y lo otro que había subido mucho son las pensiones, pero volvieron a bajar. Y quizás lo más notorio, como el cambio de percepción o de normalización, es que siempre la delincuencia ha sido un problema. Bajó completamente post-estallido social, pero volvió a subir. Y por lo tanto, uno podría pensar que la gente está volviendo a ser, entre comillas, más promedio, como era antes. No en la lógica de que tuvo durante el estallido. Pero es una gran pregunta, ¿qué va a querer la gente en este proceso? Y eso me lleva al debate constitucional, y aquí voy terminando. Hay un montón de temas en el debate constitucional. Para la economía, uno puede hacer un listado eterno de temas. Yo querría simplemente mencionar 6, el régimen de propiedad privada, la independencia del Banco Central, la exclusividad, la iniciativa exclusiva del presidente en gasto, el tema de los bienes nacionales de uso público que tienen relación con la propiedad privada, lo que se llama rol subsidiario del fisco y los derechos sociales. Antes de ir a cada uno de estos, simplemente déjenme decirle que a mí el escenario que me da más miedo es que la Convención Constituyente no llegue a acuerdo. O sea, que pasen 9 meses, no hay acuerdo, y estén peleando todavía el reglamento. Y
ni siquiera hay reglamento, y piden 3 meses más y llegamos a la hora nona sin acuerdo. Eso sería un vacío muy complejo. Yo espero que eso no pase, pero ese es el escenario que me produce más vértigo respecto de este sendero angosto que mencionaba antes. ¿Qué pasa con este listado de cuestiones? Yo creo que en el régimen de propiedad privada no va a haber básicamente cambios. Ahí basta ver que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene la propiedad privada como un derecho humano. ¿Okay? Probablemente habrán cambios quizás marginales en algún tipo de limitación del régimen de propiedad, pero no creo que sea para la propiedad privada común y corriente. Lo que va a pasar ahí, y lo conecto con los bienes nacionales, es que hay algunos bienes nacionales de uso público, como el agua, eventualmente la minería, eventualmente las playas, que podrían tener cambios de redacción de manera que se limite esa propiedad privada. Y está por discutirse. Podemos discutir después, si quieren, en Q&A qué podría suceder ahí, ¿no? Pero creo que ahí puede haber un poquito más de cambio. Entonces el riesgo de régimen de propiedad privada yo creo que es muy bajo. Tampoco creo que haya ningún riesgo en la independencia del Banco Central. Hay uno que otro loco transmitiendo con esto, pero yo creo que eso es algo que se defiende por una mayoría muy, muy sustancial. La iniciativa exclusiva del presidente es algo bien complejo de cambiar. Yo creo que no hay muchas alternativas, yo lo dejaría tal cual, si de mí dependiera. La iniciativa exclusiva es esta posibilidad de que los diputados y los senadores no puedan gastar, básicamente. Pero hay países que han encontrado algunas formas intermedias. Por ejemplo, si es que el Congreso quiere gastar, tiene que encontrar una forma de financiarlo. Cortar otro gasto, proponer un ingreso distinto, etc. Yo diría que es un riesgo medio. Donde sí veo un poco más de riesgo de cambio es, como ya mencioné, en los regímenes de algunos bienes nacionales de uso público. No va a ser dramático. Yo no creo que el fisco se haga de los derechos de agua. Pero sí, por ejemplo, los derechos de agua van a limitarse, los derechos de aprovechamiento de agua, si es que no hay agua para consumo humano. Bueno, eso no es tan grave. Rol subsidiario, yo creo que aquí sí va a haber ciertos cambios, yo creo que va a haber mucha discusión. Ahora, no es una cuestión tan cierta, porque en el mundo de las empresas públicas se han creado empresas públicas y no es tan difícil crearlas. Lo que pasa es que las autoridades no han querido, o no hemos querido, cuando hemos estado de autoridad, hacer mucha acción desde el Estado. Pero sí hay una discusión interesante acá respecto al rol del sector privado en la provisión de cosas. Cuál es el rol de las FP, cuál es el rol de las ISAPRES, etcétera, de cosas básicamente que son derechos sociales. Y por último está el tema de los derechos sociales garantizados, la palabra clave es garantizado. Aquí hay un riesgo bastante alto que hagamos un catálogo de derechos largo, caro, difícil de cumplir, y que las cortes terminen diciendo cuánto tiene que ser el gasto en salud. Esto ha pasado en otros países latinoamericanos, no tiene mucho efecto al final, tiene un efecto fiscal, tiene un efecto en que alguna gente logra más derechos, pero desordena y no logra el cambio que se necesita. Entonces es una promesa que no produce los efectos que se buscan. Está en discusión. Yo diría que ese es de los temas más complejos que van a haber. A mí me preocupa mucho, más allá de este escenario catastrófico, que el acuerdo final sea poco cambio político, porque a alguna derecha le interesa el régimen presidencial duro, y mucho cambio en derechos sociales garantizados. Eso es como volver a ser latinoamericano full. Lo que me lleva a terminar con la siguiente pregunta. ¿Estamos volviendo a Latinoamérica? ¿Nos despegamos de Latinoamérica? Si se fijan acá, la línea azul es Chile, el crecimiento de Chile, ¿ok? La línea naranja es cuánto creció Latinoamérica, pero sacando Argentina y Venezuela, esos son como casos pastel, ¿ok? Y si uno se compara con Latinoamérica, no casos pastel, la verdad es que igual lo hicimos muy bien en los 90, un poco mejor en los años, la primera mitad de los 2000, pero si se fijan que de ahí para adelante hemos sido iguales. Del 2006 para adelante, básicamente no hay diferencia entre el azul y el naranja. Y por lo tanto ya volvimos nosotros a Latinoamérica hace rato, quizás no nos queríamos dar cuenta. La pregunta es no caer en los casos pastel y ojalá volver a hacer cosas distintas. Creo que hay una buena oportunidad, pero como decía al comienzo, el camino es bien angosto y tiene sus peligros. Bien, finalmente son
nos pasamos 2 minutos, son las 10:02, así que estamos cerrando esta charla. Agradeciendo a todos los participantes, gracias por su atención. A ti, Rodrigo, te agradezco tu exposición y esperamos que nos estemos viendo nuevamente en un corto tiempo. Así que muchas gracias y suerte a todos. Nos vemos.